El tema que vamos a ver ahora es el tema de contenedores, ¿sí? Nosotros vimos en los ejemplos que a veces, ahora todo en HTML ya sabemos que todo es una caja, pero necesitamos también ubicar esas cajas. Y a veces nosotros queremos que un título y un párrafo se achiquen juntos o se muevan juntos. Entonces es bastante necesario tener algunos tipos de cajas más que van a servir de cajas auxiliares para ubicar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando en particular de los div y los span, ¿sí? Ustedes a partir de ahora van a ver que existen dos tipos de contenedores. El div y el span son los contenedores auxiliares de HTML. No tienen ningún significado específico, es simplemente para demarcar una parte de un HTML y podemos utilizar obviamente clases o ID para seleccionarlos y asignarle cualquier propiedad particular. Un div es un elemento de bloque, entonces adentro un elemento de bloque puede tener muchos otros elementos y con eso ir conteniendo elementos. Entonces puedo meter adentro un H1 y un párrafo y unificarlos para luego poder achicar los dos juntos o mover los dos juntos para un costado. Y se utiliza muchísimo para los layouts. En cambio el span es un elemento inline que puede ir adentro de un elemento. Por ejemplo, puede ser una parte de un párrafo, una parte de una oración, para resaltar una palabra. Si yo quiero poner en negrita una sola palabra, utilizaría un span. Veamos un ejemplo. El bloque div, por ejemplo, acá estoy teniendo un div. Este div tiene una clase, esa clase hace que se vea amarillo y con borde negro, como vimos recién con BoxModel. Y este div contiene un párrafo y una lista. Y fíjense que el cuadro ahora se ve por afuera tanto del párrafo como de la lista. Esto es algo que solamente con BoxModel no podíamos hacer, porque podíamos ponerle el borde a la lista o el borde al párrafo, pero no un borde que agarre a los dos. En cambio, en el caso de un span, fíjense ahí cuando se va el mouse, acá tenemos tres párrafos que tienen a lo último algunas palabritas que están con un span. ¿Para qué me sirve ese span? Yo a este span, que lo marco acá, le aplico a cada uno de ellos una clase diferente. Entonces se ven con este estilo en particular algunas y con este estilo en particular los otros. Esta se ve en negrita, esta se ve en color rojo y esta se ve todo esto en negrita, pero esta parte además se ve en color rojo porque tengo un span que está adentro de otro span. Este span está adentro de este. Entonces con el span yo puedo resaltar una parte. El span es solamente para decir esta parte y después es aplicar HTML y CSS con clases como ya venimos haciendo, ¿sí? Así que no vamos a profundizar demasiado. Acuérdense que acá abajo, atrás de esto que me aparece cuando yo presento las filminas, tienen el link para ir al CodePen y verlo en vivo y poder jugar ustedes, también editándolo ahí sin tener que reescribir todo el ejemplo. Incluso voy a hacer así para que puedan ver un poco mejor el ejemplo de la parte que está tanto en negrita como en rojo. Entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el flujo de renderizado, ¿sí? Nosotros ya vimos que podemos ver una caja, a esa caja podemos moverla un poquito para un costado con un margin, pero no podemos hacer que una cosa se vea al lado de otra. Y se acordarán que ese es el objetivo de hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hacer algo de este estilo, pero dentro de HTML y CSS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso, lo que necesitamos entender es cómo funciona el flujo de renderizado, ¿sí? Si nosotros queremos ver esto que tenemos acá a la derecha, y entonces decimos, bueno, ya sabemos crear divs. Vamos a ponerle unos divs. Vamos a hacer un div acá y vamos a hacer otro div y otro div. Tenemos 4 divs. Pero a esos 4 divs les achico el tamaño. ¿Y qué va a pasar cuando le achique el tamaño de este div de la izquierda y de la derecha? Se van a seguir viendo así.
¿Por qué se van a seguir viendo así? Porque estos div son elementos de bloque. ¿Y qué significa que sean elementos de bloque? Significa que apretan un enter al final, ¿sí? Como en la máquina de escribir. ¿Se acuerdan que en la máquina de escribir uno va escribiendo, aprieta enter al final, baja y rebobina? Sigue escribiendo, baja y rebobina. Eso es lo mismo que hace el div. Aprieta un enter y rebobina. Cuando termina, aprieta un enter y rebobina. Entonces, nosotros lo que queremos es manipular ese comportamiento para poder decir que esto se vea a la izquierda y esto se vea a la derecha. Para eso, tenemos que saber que hay diferentes tipos de bloques. Los dos tipos de bloque principales son los de tipo block y los de tipo inline. Y voy a hacer una analogía muy fácil, ¿sí? Ahí vemos los gatos peleándose porque se pelean los block versus los inline. Son totalmente diferentes, pero ustedes lo van a entender enseguida. Los block son los div y los inline son los span. Los block son todos esos que ponen enter al final y los inline son los que no ponen enter al final. Cuando estemos ubicando elementos tenemos que tener en cuenta de qué tipo son los elementos, si son de tipo bloque o de tipo inline. Los de tipo bloque, el div, como les dije recién, pero también puede ser el P, el H1, el del H1 al H6, ¿sí? ¿Se acuerdan que se ponen siempre uno al lado de abajo del otro? Y todos estos elementos tienen un display block. En cambio los inline, que tienen un display inline por defecto, se ven como uno al lado del otro. Los span, ¿se acuerdan que si no le doy un efecto de negrita no se nota dónde está? Lo mismo con una imagen la pongo y es parte de un párrafo y sigue de corrido el párrafo. Entonces, esta propiedad display de CSS tiene diferentes valores que puede tomar. Block o inline son esas dos que vienen por defecto ya en muchos de los elementos. Hay otros, inline block, por ejemplo, que este año no lo vamos a ver porque no tiene tanto uso. Y los dos más modernos, que hoy en día ya tienen muchísimo uso, son Flex y Grid. Nosotros ahora vamos a ver Flex, que es uno de los más recientes, es muy sencillo de utilizar y nos permite hacer muchísimas cosas. También hay otro, Float, que es combinar el uso de Float y Clear, no es un valor de display, pero es otra forma de modificar el flujo de renderizado, que este año ya no la vamos a ver porque es mucho más eficiente trabajar con Flex. Entonces, ¿qué es esto de Flex o también llamado Flexbox? Es la forma que tenemos para editar el flujo del renderizado, esto de que se pone el enter al final solo. ¿Sí? Vamos a trabajar con un ejemplo. Para el ejemplo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Flex se basa en la idea de que hay un contenedor y a ese contenedor le damos su display de tipo Flex. Y a partir de ahí, ese contenedor padre, que contiene a los demás, va a manejar cómo se alinean los hijos. Y él va a ser responsable de manejarle sus espacios y su disposición. Y los va a empezar a ubicar uno al lado del otro en diferentes renglones. Trabaja principalmente con una idea de dos ejes, un sistema bidimensional. Tiene un eje principal que para nosotros por ahora va a ser solamente el eje X y un eje transversal, que si el eje X es el principal, siempre va a ser el otro. Existe la posibilidad de esto darlo vuelta también y que el principal sea el eje Y. Eso, si quieren, pueden probarlo, pero nosotros por ahora no lo vamos a usar. Luego, en una etapa más avanzada de la materia, vamos a utilizar los dos de forma más combinada. Entonces, el Flex Direction Row es el que vamos a estar utilizando para decirle que el eje X es el principal y es el valor que toma por defecto, así que buenísimo, una cosa menos para poner. Y nosotros lo que vamos a hacer es esto. Lo que queríamos hacer antes, el ejemplo más básico de todos, tener dos divs. Un div a izquierda, un div a derecha, y esos dos divs necesito un div más para poder aplicarle el flex. ¿Sí? ¿Se acuerdan que necesito tener un contenedor que me diga a cada uno de los hijos cómo se ubican? Entonces, vamos a ir al editor de texto y vamos a construir desde cero este ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para hacerlo desde cero? Bueno, hago un archivo nuevo. En este caso es layout.html porque es la clase de layouts.
Y vamos a hacer un breve repaso, pero muy rápido, completando todo esto. HTML, segunda opción, tab. Ahí ya se me guardó bien mi archivo HTML. ¿Se acuerdan que tenemos un div izquierda, un div derecha, pero tenemos también un div padre que contiene todo eso? Así que hacemos el div padre, enter, enter de nuevo. Hacemos el primero de los hijos. A esto le vamos a poner algún texto. Vamos a ponerle un párrafo lorem, como para que sea un texto más realista, ¿sí? Y después vamos a hacer el segundo div, que también le vamos a poner otro párrafo lorem, para que sea bien realista. A este primer div le vamos a dar la clase contenedor. Y a este div le vamos a dar la clase izquierda, porque ustedes están al revés que yo. Izquierda. Y a este div, que es el tercero, class derecha. Fíjense, muy importante, que yo estos divs, como están adentro de este, están un poquito más indentados. Y también este P está un poquito más indentado. Cada vez que me meto adentro, me voy a la derecha. Cada vez que salgo, me voy a la izquierda. Y a todo esto le tenemos que aplicar CSS, así que vamos a poner acá en el head link, CSS tab, y el archivo lo voy a llamar layout.css. Guardo mi HTML, así ya está, control clic, el archivo no existe, pero créamelo, layout.css. Y ahora, para que las cosas se vean, vamos a aplicarles algunos bordes a los divs. Entonces, o algún color de fondo mejor. Al contenedor le vamos a dar background color gris. Al izquierda, que tiene la clase izquierda, le vamos a dar un background color de tipo blue. No me voy a matar demasiado con los colores. Y al de la derecha le vamos a dar un background color. Bueno, me puedo matar un poco con los colores. Por ejemplo, puedo usar aquamarine. Total, acá esto me ayuda. Y con esta opción puedo darle que el otro sea un verdecito claro. Lo guardo y voy a mi navegador web, que yo ya tenía preparado, y recargo, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Un div con dos párrafos adentro. Fíjense, el div ocupa toda la pantalla y los dos párrafos adentro ocupan toda la pantalla. El div de afuera no se ve. ¿Por qué no se ve mi div de afuera? Vamos a mirar, a ver. Yo le dije que el contenedor tenía que verse de color gris, así que yo por lo menos algo de color gris tendría que ver. El color este blanco que está en el medio tendría que ser de color gris, porque es parte del div. El div encierra todo eso. Y si el contenedor es de clase gris, y en el HTML le puse bien la clase contenedor, sí. Ah, no, fíjate. Yo le dije que la clase contenedor tenía que ser de fondo gris. ¿Y qué clase le puse? Le puse clase contenedor. Me faltó la D. Hay que estar muy atento a los detalles. ¿Ven lo que les decía? Bueno, guardo, vuelvo a mi página, a mi navegador, recargo, y ahí veo que esto se ve gris en el medio. ¿Por qué eso se ve gris en el medio? Y porque los otros ocupan la totalidad del ancho. Para que se vea un poquito mejor esto, vamos a darle un margin a estos izquierda y derecha. Margin le vamos a dar 20 píxeles. Y eso se lo voy a dar igual a los dos. Paso al navegador. Fíjense que ahora ya hay un margin acá y acá, que ya me lo separa, y veo que este gris en realidad sigue, ¿sí? Le hago un poco de zoom. A medida que le hago zoom, las palabras se van bajando. Entonces se agranda el alto. Y se agranda el alto de este también. Achiquemos ahora, como era el objetivo, este a 500 píxeles.
y este a 200 píxeles. 500 más 200 es 700, por lo menos sin zoom es bastante menos que mi pantalla. Y como ven, esto no se puso acá al costado, que era el objetivo. Entonces, ¿cómo hago que yo esto que esté acá se vea acá al costado? Según lo que vimos, lo que necesito es darle flex al contenedor. Entonces le digo que el display va a ser de tipo flex. Guardo mi CSS y ahora refresco acá. Y fíjense, con solamente una línea, el efecto que logré. ¿Sí? Yo tengo este div a la izquierda y este div a la derecha. Con esto solo, yo me puedo ordenar y hacerme mi diagramita de layout y hacer el sitio web completo. ¿Por qué se ven estas separaciones acá? Por los margin. Estos son los 20 píxeles de margin de uno más los 20 del otro. Estos son los 20 del verde. Estos son los 20 que quieren los dos. Y flex, una cosa mágica que tiene, que queda bastante bien a la vista, es que como este era más grande, a este lo agrandó para que coincidan en alto. Y eso es algo que hace que queden bastante mejor visualmente para el ojo las páginas web. Entonces, ¿y qué pasa cuando a esto le empiezo a hacer zoom? O se empieza a achicar la ventana. Fíjense que cuando se empieza a achicar la ventana, llega un momento que ya no pueden entrar los dos a la vez, entonces me empieza a achicar el ancho del verde. Y el verde cada vez empieza a ocupar menos para que puedan entrar uno al lado del otro. Esto tiene que ver con muchas propiedades de flex que están relacionadas, como puede ser el justify content. El justify content lo que me dice es, a lo largo del eje principal, que es el eje X para nosotros por ahora, cómo se van a ordenar las cosas. Por ejemplo, ahora yo lo tengo en el valor por defecto que es flex start. Entonces se me ponen acá al principio y todo este espacio me quedó libre al final. ¿Qué pasa si yo le doy flex me olvidé justify content. Justify content y le digo center. Si yo le digo center, esto se va a ir al medio y siguen manteniendo la separación que tenían antes. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de center le digo, por ejemplo, space around? Space around, acá, y lo guardo, me va a generar de distribuir este espacio y este espacio para que sean simétricos. Y ahí ya no le importó el margin que querían los elementos. Y cuando esto lo empiece a achicar, también los achica y ahí vale el margin. Pero cuando empieza a sobrar espacio, se empieza a aumentar este espacio en el medio para mantener esto de una forma como más simétrica. Otra propiedad es flex wrap. Flex wrap, por ejemplo, ahora está en no wrap. ¿Qué pasa si yo le pongo flex wrap y le digo que haga el wrap? El wrap es esto del enter cuando las cosas no entran, una vez que llegué al final. Yo recargo acá y esto se ve exactamente igual. Pero cuando yo lo empiece a achicar y no entre, se me va a bajar. Y ahora esto se me ve centrado porque tiene el space around que hace que esto, cada uno de estos espacios me los divida independientemente. Entonces fíjense cómo ahora, después cuando se achica ya también lo empieza a achicar, pero cuando lo agrando ya me lo vuelve a subir a una misma línea. ¿Sí?
imagínense que yo esto podría jugarlo con un ejemplo como el que tienen acá en la diapositiva. Andate, Javier. Gracias. En donde tienen muchos elementos. Y si todos los elementos miden lo mismo, hasta quedan así como en cuadriculado. Otro ítem sería la alineación. Nosotros vimos recién que nos agrandó el elemento menos alto para que sea igual al otro que era el más alto. Todo eso está relacionado a cómo es el align items. Si nosotros le diéramos, por ejemplo, align items center, y recargamos, ahora no le agranda la altura, sino que simplemente los centra en el medio verticalmente. También otro que queda bastante bien es baseline, que baseline lo que hace es alinearme la primer línea de texto. O sea, el subrayado del primer renglón, digamos, continúa con el subrayado del primer renglón de este. Y si este tuviera letra más grande, como por ejemplo acá, igual tendría en cuenta eso. Imagínense que esto lo podemos usar, por ejemplo, para tener muchos centros y hacer un ejemplo bastante más complicado. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo acá en donde tengamos uno más, un div más? Este div va a tener la clase centro, va a tener un párrafo lorem y al centro le vamos a dar, bueno, copio estas propiedades, pero le voy a dar acá al revés. Entonces esto va a ser un rojito. Y el width se lo voy a dar en 300 para que sea diferente a los otros dos. Esto lo guardo. Y ahora me apareció uno más en el medio. Acuérdense que tengo el wrap, así que cuando esto lo achico se me cae uno. ¿Y qué pasa ahora si en el HTML digo, bueno, no, pero para que el centro es la noticia y hay muchas noticias, entonces esto lo copio y lo pego varias veces? Entonces ahora paso a tener muchas noticias intermedias y estas noticias se empiezan a ordenar según el espacio disponible. Fíjense cómo logré algo bastante lindo con muy poco trabajo. Los espacios de margin también están muy grandes por la disposición y por los margin de 20 píxeles que le puse, ¿sí? A esto le agregaría un div arriba para el encabezado y un div abajo para el pie. Y ahí puedo trabajar todo esto. Ahora, hagamos algo un poquito más complicado. Agreguémosle a esto nuestro encabezado, acá arriba, una barra de título, por ejemplo. Div encabezado. Div encabezado. A este div encabezado quiero tener un div de el logo y después quiero tener un div de la botonera. Y en la botonera, ¿qué voy a tener? En el logo voy a tener mis noticias, no sé, el nombre del sitio web. Y en la botonera voy a tener la botonera. Entonces acá voy a tener algo tipo el botón 1, el botón 2, el botón 3, ¿sí? Ahora, estos botones 1, 2 y 3, ¿qué son? Son links, son botones, pero como están uno atrás del otro, también son una lista. Entonces lo que voy a hacer ahora es que estos tres botones debieran ser una lista. ¿Cómo hago eso? Escribo, sería una lista no ordenada, porque no hay un orden estricto entre los botones. Estos tres botones los voy a poner acá arriba. Esto lo voy a indentar, porque
está adentro de la lista. Y ahora tendría que hacer que estos 3 se transformen a list item. Entonces, para hacer un poco de trampa, voy a hacer clic acá, apretando la tecla Alt. Voy a mantener apretado y apretar acá. Entonces ahí tengo 3 cursores. Y como tengo 3 cursores, puedo escribir el li 3 veces, selecciono el cierra li, lo corto con control X, voy al final de la línea y lo pego. Un truquito, no hace falta que se lo aprendan, pero está bueno para acelerar la clase. Entonces fíjense que esta botonera tiene un UL que va a tener 3 elementos. ¿Cómo se va a ver esto? Acá está el logo y acá está la botonera. Pero yo quiero que eso se vea. Acá el logo y acá la botonera. Entonces, para hacer eso, necesitaría que este encabezado sea flex. Entonces vamos al CSS y al encabezado le ponemos display flex. Y miramos las slides y decimos, bueno, a ver, pero ¿cómo quiero yo que se distribuyan los elementos? Y yo quiero que uno esté a la izquierda y otro a la derecha. Así que si uso space between para justify content, me debería quedar bastante bien. Vamos a ver cómo va por ahora. Este acá y este ya se puso al costado. Va mejorando. Ahora le damos justify content, space between. Guardamos acá. La botonera ya se me fue a la izquierda. Así que ahora lo que me falta es hacer que esta botonera se vea como una botonera. Le damos algunos colores a esto o algunos bordes como para que se note. Al logo le damos un background color green yellow. Y a los li, que son los elementos del menú por ahora, le vamos a dar un background color red. Ahora sí deberían dar. Entonces esos background color se ven de color rojo. Fíjense que no parecen botones, porque están como muy chiquitos, porque tienen el elemento de la lista, porque un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que editar esto para que se vea más como una botonera. Necesitaría que estos botones se vean uno al lado del otro, en lugar de uno abajo del otro. Y para eso ya vimos la solución, que es usar flex. Entonces, a la botonera tiene adentro el UL. Yo lo que quiero es que estos botones se vean uno abajo del otro. Entonces, está mal esta clase. La clase yo se la tengo que dar al UL mismo, porque el UL es lo que quiero darle el flex. Entonces a la botonera le doy display flex, lo guardo y vamos a ver en el navegador cómo se ve. Va mejorando, pero todavía están muy encimados los botones y tienen ese puntito que incluso hasta se superpone con el otro. ¿Por qué están muy encimados? Bueno, porque no tienen margin. Entonces, si a los li le damos margin, por ejemplo, 10 píxeles, y guardamos, ya esto se empieza a separar y se empieza a ver un poco mejor. Y ahora necesitaría quitarle el botón, ¿sí? Y para eso había una propiedad de la lista, que no importa si no se acuerdan, que era listStyle known. A ver si tenía razón. listStyle known. Incluso todavía el borde rojo me queda como muy al límite del texto. Y para separar el borde rojo del límite del texto, ahí lo que tendría que usar, en lugar de un margin, es un padding. Recargamos ahora y ahí ya aparecen botones de verdad. ¿Sí? De hecho,
¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo este espacio en blanco acá? Porque yo el margin se los di 20, entonces me da 20 acá y me pone 20 acá también. En lugar de 20 o 10 que había puesto acá, vamos a darle 0, 10. Este 0 es 0 arriba y abajo y este 10 es 10 en los horizontales, ¿sí? Es como darle el left y el right solamente y los otros dejarlos en 0. Entonces, ahí me puso en 0 el de los elementos, que ahí vimos que se achicó. Y esto mismo lo tenemos que hacer en la lista, porque el UL también tiene un margin por defecto. Fíjense como ahora ya tengo el logo y los botones acá. Y les tiro un breve spoiler. Si yo ahora digo que esto ya lo vamos a ver, pero para que vean que esto es una botonera y ustedes lo sientan como tal, le voy a dar que cuando pase por arriba del mouse, esto sea un rojo oscuro. Y esto ya parece una botonera de verdad, ¿sí? Muy básica la disposición, pero fíjense, ¿qué fue lo que hicimos? Todo un flex acá para organizar esto, y un flex acá para organizar esto, que este venga acá y este acá. Y para que dentro de esto hicimos un flex y cambiamos todo el estilo de la lista para que sea diferente y se adapte a lo que yo quería, que es que esa lista sea mi lista de botones, en particular de la lista de navegación del sitio. Ese ejemplo lo tienen un poquito diferente acá, con esta clase. Acá hay algunas cosas de CSS más avanzadas que vamos a ver en clases siguientes, pero es básicamente lo mismo y lo pueden entender y hacer perfectamente. También hay otras propiedades de Flex, ¿sí? de esas que pasamos fast forward, después quizá podemos profundizar en otra etapa de la materia, como pueden ser el Flex Grow, Shrink o Basis, que sirven para trabajar elementos en relación a otros elementos, no ponerle 200 píxeles, sino ponerle el doble que el otro. Y en este jueguito, si hacen clic acá, es un juego muy bueno que si lo completan, prácticamente saben Flex, que hay que ir resolviendo cada una de las consignas que te da y vas escribiendo acá el CSS para que las ranas queden en donde tienen que quedar. Un juego muy recomendado para practicar Flex.